¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la palabra del Señor. Lleva por título El Hijo Pródigo. Juntos, ustedes y yo, vamos a descubrir que realmente el título de Hijo Pródigo es un título mal dado a esta historia. Esto se encuentra en Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32. He dividido este sermón en tres partes. La primera división le puse el Hijo Perdido. Esto está en Lucas 15, del verso del 11 al 20. Luego la segunda división, fiesta en los cielos. Este es un paréntesis interesante que hay en este relato. Eso se encuentra en Lucas capítulo 15, del verso 20 al 24. Y la última división, la división número 3, el Hijo Religioso. Eso está en Lucas 15, 25 al 31. Para poder entender esta historia, yo creo que si tú eres creyente, la has escuchado más de alguna vez, el Hijo Pródigo. Lo primero que hay que hacer es entender el trasfondo de esta historia. Tú no vas a poder comprender esta historia si tú lees desde el verso 11 en adelante. O sea, ¿por qué el de esta historia? Mira cómo comienza el verso 11. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así comienza el verso 11. Entonces, si Jesús dice también, o si la Biblia dice también dijo, Lucas citando, ¿ok? Un hombre tenía 2 hijos, es que este también dice que hay otras cosas más que él dijo. Entonces, ¿a qué se refiere la historia del Hijo Pródigo? Por lo habitual nosotros tenemos la idea de que el Hijo Pródigo representa, por ejemplo, un creyente que caminó con el Señor. Entonces, un día, de la noche a la mañana, se puso alcohólico, se dejó de ir a la iglesia, se empezó a emborrachar, empezó a ir a fiestas y abandonó las cosas del Señor hasta que un día entró en razón y volvió a las cosas del Señor arrepentido y volvió a la iglesia y la iglesia estaban todos contentos porque el hermano volvió y dijeron, wow, volvió el Hijo Pródigo. Aunque de cierto que Dios quiere que los hijos siempre vivan en reconciliación, en arrepentimiento y en una correcta relación con Dios, el contexto no es precisamente de lo que viene hablando. Para poder entender esta historia, ¿por qué Jesús dijo y también? Vamos a tener que montarnos a Lucas 15. Quiero que me acompañes, por favor. Lucas 15, del verso 1 en adelante. Mira, dice así. Se acercaban, Lucas 15, 1, a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pregunta, ¿quiénes se acercaban a Jesús? Publicanos y pecadores. Perfecto. ¿Para qué? Para escucharle. Y los fariseos, aquí hay otro segundo grupo, y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Wow, ellos estaban atónitos. ¿Cómo es posible que Jesús esté con los pecadores? ¿Ok? Entonces Jesús viene con la primera parábola. Jesús empieza a preparar el terreno. Verso 3, Lucas 15. Entonces le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, lo está incluyendo a ellos, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, mira la palabra, subráyala en tu mente, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mira este verso, el 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Pueden imaginar la cara de los fariseos y de los escribas? Ellos estaban siendo confrontados de una manera directa con una parábola. A mí me gustaría que nos montáramos la mente y empezáramos a ver estos religiosos de esa época. ¿Ok? Así que les tire la primera parábola. Oye, si los que necesitan salvación son los enfermos, son los pecadores. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la primera parábola. Vamos a la segunda. A propósito, él usa el ejemplo de las ovejas porque él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Te acuerdas? Juan capítulo 10, él es el buen pastor. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ok, qué lindo esta analogía como la presenta el Señor. Pero los está confrontando. Va a la segunda parábola, verso 8, Lucas 15, 8. ¿O qué mujer, ves que están relacionadas, que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma equivalía a 10 monedas de plata romana, me parece, ¿ok? No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla.
Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas, diciendo, gozaos, aparece nuevamente la palabra gozo, conmigo, o sea, el gozo es compartido, gócense conmigo, porque he encontrado la dracma, las 10 monedas de plata, que había perdido. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La palabra que se repite aquí es arrepentimiento. Pueden ver ahora lo segundo, la segunda parábola. Los pecadores son valiosos ante los ojos de Dios. Lo está confrontando a lo que ellos murmuraban. Después que el Señor, ¿verdad?, prepara el terreno, ahora entonces podemos entender la siguiente parábola, ¿ok? Entonces, dijimos en un comienzo que el título del sermón se llama El Hijo Pródigo, pero le puse el Hijo Pródigo porque es como se conoce. Pero vamos a decir lo que la Biblia dice. ¿Cómo empieza esta historia? Es el nombre de la historia. Lucas 15:11 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así que esta es la historia de un padre con 2 hijos, tal cual. Un hijo representa, ¿verdad?, el hijo pródigo, el menor, el farrero, esos pródigos farreros, representa el pecador. Son estos pecadores publicanos que se acercan a Jesús. Y el otro hijo, ¿verdad?, el que siempre estuvo con el padre, representa a los fariseos y escribas y religiosos. Ahora va directamente a hablarle a ellos dos, a estos 2 grupos. Vamos a la primera división, entonces, el hijo perdido. Yo la quise dividir, le puse unas 3 subdivisiones: la petición pecaminosa, cometer un acto pecaminoso y un arrepentimiento verdadero o genuino, ¿ok? Así que vamos a la petición pecaminosa y estamos en Lucas 15:12. Ya establecimos que el verso 11 dice que la historia es de un padre con 2 hijos. El verso 12 dice de esta manera: y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y esta es una petición pecaminosa. ¿Sabe lo que significaba? Primero era el menor, le correspondía el 30%, la tercera parte de la herencia, pero aquí le pide los bienes, como que ya no tiene un valor espiritual lo de la herencia, sino que él ve simplemente esto como bienes. Y esto es una petición bien pecaminosa, porque era como que si estuviera diciendo, ¿cómo tú vas a recibir? Piensa por un momento, ¿cómo alguien pudiera recibir una herencia si la persona que te da la herencia está vivo? O sea, tiene que morir el testador para que la herencia sea válida, el testamento, ¿verdad?, sea tuyo. De alguna manera usando hebreo, ¿ah? Pero aplicándolo aquí, tiene que estar muerto el testador. Era como si el hijo pródigo le estuviera diciendo al padre, desearía que estuviera muerto. Es una ofensa grande, quizás a lo mejor la noticia se corrió por todas partes, es una vergüenza. Por todas partes se supo que este hijo estaba pidiendo la herencia y el padre estaba vivo. El padre le repartió la herencia a ambos. Sin embargo, por ejemplo, estaba quebrantando el 5.º mandamiento que decía que había que honrar a padre y madre. O sea, esto no solamente era algo vergonzoso, pecaminoso, pero también estaba quebrantando un importante mandamiento, que era un mandamiento para que, como dice el apóstol Pablo, para que sea de larga vida. El primer mandamiento con promesa fue quebrantado por este hijo menor, ¿ok? Este hijo pecador. Así que lo que primero tenemos es Lucas 15:12, una petición pecaminosa. Pero luego de la petición pecaminosa viene entonces cometer un acto pecaminoso, porque una cosa es que haya pedido la herencia, pero otra cosa es que hizo con ella. Y esto lo vamos a encontrar ahí desde el verso 13 en adelante. Quizás vamos a tener que llegar hasta el verso... vamos a tener que llegar hasta el verso 16, ¿ok? Leámoslo por favor. No muchos días, o sea, casi ahí mismo, con su parte de dinero, después de juntarlo todo, el hijo menor, al que le llaman pródigo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ahí la primera cosa que vimos, ¿verdad?,
fue que en este hijo pródigo, ¿verdad? Este hijo perdido, lo primero que hace es una petición pecaminosa, pero luego va al acto, ¿ok? Él hace un acto pecaminoso. Él toma sus bienes y lo desperdicia. Quizá uno se preguntará, ¿por qué el Padre permitió que lo hiciera? ¿Por qué Dios pone esta historia? Paralelamente a esta pregunta, les hago otra pregunta. ¿Se pueden imaginar los fariseos y escribas pensando, diciendo, ese hijo es un perverso, ese hijo es un malo, ese hijo es un pecador, ese hijo no vale la pena ser llamado hijo? Ese hijo a lo mejor habría que tomarlo y llevarlo ante los ancianos de la ciudad para que, como un hijo contumaz, fuera apedreado y fuera colgado. Como decía el libro de la ley, que después se le aplica en Gálatas 3:13 al Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios permitiría que el hombre pueda vivir de una manera como Él quiera? ¿Por qué Dios puede entregarle la rienda al hombre para hacer lo que Él quiera con los bienes que le ha entregado? Bueno, primero, para demostrar que el hombre es malo y perverso. Esta historia demuestra eso, que el hombre es malo y perverso de corazón. Demuestra que el hombre tiene una inclinación al mal, porque él podría haber hecho lo bueno, haber tomado el dinero y haberlo invertido, no sé, haberse ido a vivir solo, prosperar, qué sé yo. Pero el hombre es malo y perverso. El hombre tiene una inclinación al mal. Nuestro libre albedrío es esclavo de nuestros deseos. Él hizo lo malo, él no hizo lo bueno. Tenemos un libre albedrío esclavo del mal, o sea, el libre entre comillas, porque siempre nos va a llevar a hacer lo que nuestros deseos quieren hacer, nuestros deseos pecaminosos quieren hacer. También demuestra que el hombre sin Dios siempre prefiere las tinieblas. Él podía preferir lo bueno, prefirió lo malo. Por ejemplo, Juan 3:16, que es muy conocido, vamos por favor a Juan 3:16, dice algo muy importante que ha sido sacado fuera de contexto. Pocas veces se considera todo el consejo de la palabra del Señor, especialmente en este Juan capítulo 3, verso 16. Mira, leámoslo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces uno dice, wow, bien, esto está bello, este es el corazón de la Biblia, esto resume la Biblia, Dios ama al mundo, dio su Hijo para que nadie se pierda. Después el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios, Dios quiere que el mundo sea salvo, no envió Dios a su Hijo a condenar. Después el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no él cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Momento. Entonces, ¿por qué no toda la gente se salva? ¿Por qué si esto es tan bello, no todos se salvan? Mira el verso 19. Y esta es la condenación. Mira, aquí te explica claramente lo que es la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre natural prefiere siempre las tinieblas. Imposible que el hombre busque a Dios. Romanos capítulo 3. Imposible que el hombre busque a Dios. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre natural sin Cristo tiene la tendencia a lo malo. Y eso es lo que demuestra. Es un hombre pecador, malísimo. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Quizás a lo mejor si esta noche o esta tarde, no sé a la hora que estás viendo este video, espero que sea de noche la transmisión en vivo, pero a lo mejor si estuvieran los fariseos y escribas viendo la transmisión y estuvieran en Facebook, estarían diciendo, wow, es verdad, todos esos publicanos y todos esos pecadores son gente mala, perversa, que lo único que quieren siempre es pecar y hacer lo malo. Bueno, otra cosa más, ¿por qué Dios permite que a veces uno administre los bienes? ¿O por qué Dios permite esta libertad de usar lo que Él nos ha entregado? Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero al final su fin es de muerte. Él pensaba que lo que estaba haciendo quizás era correcto, porque él estaba pensando, yo hago lo que quiero con mi vida, porque es mi vida, pero al final resultó de que aunque él quería hacer lo que él quería con su vida, esa vida pecaminosa estaba terminando con él en un agujero. Otra cosa también que podemos agregar a esto, porque Dios permitiría que uno pueda usar lo que Él le entregó de la manera que uno lo hace. Porque la Biblia dice tan simple y tan sencillo, en Romanos capítulo 3, versos 10 y 11, no hay justo ni tan solo uno, no hay quien busque a Dios. El hombre sin Dios está muerto. El pecado hace al hombre un fugitivo. Si no, pregúntale a Adán. Adán pecó y huyó. El pecado de él lo hizo huir. Él no podía estar
cerca de su padre. El pecado lo arrastró y lo llevó. Es curioso, porque hay dos tipos de fugitivos. Están los que el pecado los hace huir de Dios, pero también hay otros fugitivos que son los creyentes verdaderos. A quien el apóstol Pablo, como le dijo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. El creyente, el Hijo de Dios verdadero, está en una constante fuga, huyendo de las cosas malas, huyendo de las cosas de este mundo, huyendo de las cosas perversas, para la gloria del Señor. Amén. Así que estamos en la primera división, el hijo perdido. Ya hemos visto, hizo una petición pecaminosa, después cometió un acto pecaminoso, pero llegó el tiempo del arrepentimiento. Y esto es muy interesante porque yo quiero, por favor, que mantengan en mente la palabra arrepentimiento, que es nombrada en Lucas 15, por ejemplo, en el verso 7, cuando dice que os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Después vuelve a mencionarlo en el verso 10, cuando dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces la palabra arrepentimiento es clave en esta historia. O sea, no podemos entender. Nunca vamos a entender esta historia si no comprendemos que Jesús le está hablando a los fariseos y escribas. Y le está hablando a los dos grupos. Hay dos tipos de grupos. Si usted, a esos que ustedes desprecian, no están lejos, esos son. Pero hay gozo cuando ellos se arrepienten. Y aquí viene la manera como el Señor hace la enseñanza práctica, ¿ok? El arrepentimiento verdadero o genuino en este tercer subpunto de nuestra primera división, el hijo perdido, ¿ok? Entonces vamos ahí a Lucas capítulo 15, nos habíamos quedado en el verso 16, sigamos al 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, verso 20, vino su padre. Qué tremendo, ¿ah? El arrepentimiento, nota esto, el arrepentimiento siempre lleva una acción. Arrepentimiento es un verbo. De allí que el verso 20, por ejemplo, dice, y levantándose vino su padre. ¿Ves la acción? Y levantándose vino su padre. Arrepentimiento es simplemente dar un giro. Vas en una dirección, entonces tomas otro giro. Jesús dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hay otra versión que dice, pórtese de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. O sea, la idea de arrepentimiento es un giro radical. Es más que simplemente cambiar una metanoia, como, bueno, pensaba de esta manera, pero ahora pienso de otra. Tú puedes pensar de una manera referente al pecado y de pronto cambiar la forma como ves el pecado, pero no tener un efecto en tu vida. La palabra del Señor dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y de eso se trata esta historia. Mira qué curioso, porque la historia está como en dos bloques. Quizás hay uno intermedio, un paréntesis, pero hay dos bloques. Porque nosotros hemos pensado que la historia del hijo pródigo, como se le dice, es la historia del hijo pródigo. Y nada más, que está toda centrada en él, pero no, está dividida en un bloque donde se trata con el hijo perdido y en otro bloque donde se trata con el hijo religioso. O sea, hay versículos que están hablando a un hijo, versículos que están hablando a otro hijo, y hay un paréntesis al medio que trata con la bondad del Padre y termina siempre con la bondad del Padre. ¿O sea? Y referente a eso, por ejemplo, estamos diciendo que estamos haciendo una exégesis, o sea, viendo qué es lo que quiso decir Jesús a la audiencia original, pero apliquemos una hermenéutica, o sea, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? Y se me había ocurrido hacer una pregunta. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros se nos perdonó eternamente, nosotros tenemos perdón eterno, ¿por qué deberíamos confesar nuestros pecados? ¿Deberíamos confesar nuestros pecados? Una vez que tú pecas, yo peco. Así que no existe tal cosa que somos impecables. O sea, no existe eso que nunca pecas. O sea, fuimos liberados del poder del pecado, pero no de su presencia. Si no existiera tal cosa como el pecado, entonces Pablo nos diría, perseveraremos otra vez en el pecado para que la gracia abunde. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. De hecho, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice, bueno, cuando yo llegue a donde ustedes, espero no encontrarlos como no quiero encontrarlos, ni que ustedes me vean como no me quieren ver, al ver que todavía hayan dentro de ustedes quienes no se hayan arrepentido de la fornicación, de la inmundicia, y empieza a nombrar pecado dentro de ellos. Y después dice, bueno, dentro del versículo dice, que me humille Dios. O sea, que si no existiera tal cosa como el pecado, ¿cómo es entonces que Pablo está confrontando, diciendo, espero que cuando vaya donde ustedes no estén caminando en pecado? Entonces, la pregunta que salta a la mente es, si nosotros ya estamos perdonados,
¿deberíamos nosotros, estamos perdonados eternamente, deberíamos pedir perdón al Señor por nuestros pecados? O sea, por ejemplo, ya vimos que pecamos, todos los creyentes pecamos. ¿Deberíamos confesar nuestros pecados? Vamos a primera de Juan, capítulo 1. Estamos tratando de hacer una aplicación. Dentro de esto hicimos un pequeño paréntesis. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Juan se incluye. Y la verdad no está en nosotros. Juan se incluye. Verso 9. Si confesamos, Juan se incluye. Nuestros pecados, Juan se incluye. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, noten una cosa. ¿No se supone que Él nos perdonó nuestros pecados? Entonces, ¿cómo pudiera ser que aquí dice que nos va a perdonar nuestros pecados? Porque hay que diferenciar lo que es el perdón de redención eterna, que es lo que es el perdón temporal. Constantemente necesitamos de ese perdón temporal. Dice, perdón temporal. Claro que sí. ¿Por qué cosa? Porque mira, el verso te lo dice. Primero dice que Dios es fiel. Primero dice que es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuáles? Los que no hemos confesado. Y limpiarnos de toda maldad. O sea, obviamente que la idea de la confesión de pecados tiene eso mismo. El limpiarnos. Dice, no, pues a mí ya me limpiaron. Sí, pero lo que pasa es que la Biblia misma también nos enseña que Dios quiere que perfeccionemos la santidad. ¿Tú lo habías escuchado ese texto? ¿Lo habías leído? Mira, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué está incluido en esta perfección de la santidad? Nuestra carne y nuestro espíritu. Así que es un texto poderosísimo, 2 Corintios 7:1, que te dice que Dios espera eso. ¿Y de qué manera lo podíamos lograr? Bueno, pues obviamente cuando estamos conscientes de que en algo hemos fallado, sí, Señor, te pido perdón por esta situación. De hecho, por ejemplo, el joven de Corintio, que es entregado a Satanás, la razón por la cual es entregado a Satanás, porque él no se arrepintió. Si tenía un pecado ahí, le daba lo mismo. Nunca confesó que abiertamente este es un pecado que me está haciendo daño, que no me está robando la salvación, porque Pablo dice, mira, le vamos a entregar a Satanás para que destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio. Será un juicio sobre la carne. Él es salvo, pero había un juicio sobre la carne. ¿Cómo evitamos ese juicio sobre la carne? Con esto mismo, perfeccionando la santidad y teniendo constantemente, viendo nuestra propia vida, revisando nuestras vidas. No caer en un extremo religioso, no pensar que por cualquier cosa, hoy me estoy perdiendo. Esto no tiene que ver con condenación, esto tiene que ver con mantener una comunión. De hecho, primera de Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. El verso 5, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De eso se trata, de comunión, no de salvación. Pero es importante, quise hacer este paréntesis porque quise aplicar, no hallaba la hora de llegar a esta parte, porque alguien podría decir, por eso no se aplica a nosotros, porque nosotros estamos en el mejor pacto, en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto, pues nada, no se hace confesión de pecado, porque ya me salvaron. Eso es cierto, pero en la mitad. Necesitamos constantemente estar haciendo eso. La palabra del Señor, nosotros tenemos que exponerla con todo el consejo, no tenerle miedo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿ves? Perfeccionando la santidad. Dios siempre está haciendo esa obra en nosotros. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará, o como dice el griego, la completará hasta el día de Jesucristo. Ahí Dios está trabajando en nuestras vidas. Él es nuestro Padre, y como Padre nos ama y nos disciplina, pero es también el alfarero, y como alfarero sobre el barro, pues nos va construyendo, nos va moldeando, ¿verdad? Pero también el buen pastor que nos guía a buenos pastos de su palabra. Así que ahí tenemos la primera división muy importante, el hijo pródigo, donde vimos, ¿verdad?, los tres subpuntos muy importantes que son la petición pecaminosa, ¿verdad? Cometió un acto pecaminoso, el acto pecaminoso y el arrepentimiento verdadero y genuino. Así que ahí está los pecadores y los publicanos. Todo esto yo me imagino a los fariseos y escribas aplaudiendo y diciendo, wow, entonces nosotros estábamos bien. El maestro se arrepintió de lo que estaba haciendo y comprendió la historia. Sin embargo, ahora viene la otra parte, porque ahora viene la explicación. Este es como el paréntesis. A la segunda división yo le puse fiesta en los cielos. El paréntesis del gozo. Qué lindo.
Lucas 15, versos 20 al 24. Vamos ahí. Tenemos, dice, y levantándose, ¿te acuerdas que dije? Tuvo la acción. Vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces ahí viene la parte de la acción, lo llevó a la realidad, actuó, no solamente se quedó con pensar que estaba malo, se arrepintió, tomó la acción y confesó. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El arrepentimiento no requiere más excusa. El arrepentimiento genuino de corazón no requiere más explicación. Ya lo dijiste todo. Él lo dijo todo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre lo entendió, lo vio como un arrepentimiento genuino, porque Dios es un Padre misericordioso. Y esto yo me imagino la cara de los fariseos, los escribas pensando, no puede ser, tiene que haber estado molestísimo. Porque después que le presentó un hijo muy malo, muy pecador, entonces resulta que ahora él, Padre, hace fiesta por el pecador arrepentido. Nuevamente volvemos a Lucas 15, verso 7. ¿Se acuerda cuando dice, os digo que habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? En la parábola de la oveja perdida. Y después en la parábola de la moneda perdida, el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué tremendo, ¿eh? El padre estaba lleno de gozo porque su hijo muerto estaba y ha revivido. Dice Isaías 53, verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay alegría porque Cristo ha llevado nuestros pecados. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente genuinamente. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Se habéis resucitado con Cristo Jesús, dijo Pablo en Colosenses, buscar las cosas que están arriba. Así que aquí el paréntesis, yo creo que tú te puedes imaginar toda esta escena, ellos irritados y enojados, viendo que en el fondo de alguna manera Él se está comparando con este Padre, lleno de misericordia, que está celebrando a estos pecadores que se han arrepentido. De hecho, cuando empieza Lucas 15, dice que cuando se le acercaban, los publicanos y pecadores se acercaban para oírle, para oír a Jesús, para oír la voz del pastor. Entonces ahora vamos a la tercera y última división. Vamos ahora a otro pecador, el hijo religioso. ¿Ok? Movámonos ahora al siguiente verso. Estamos en Lucas 15, verso 25. ¿Ok? Aquí hay dos cosas características del hijo religioso. Este hijo religioso representa a los fariseos. Ahora va directamente contra ellos. Es un hijo con malas actitudes porque tiene un mal corazón. Y también es un hijo que presume de justicia propia. Él se siente superior a los pecadores. Él no es pecador. Pero Jesús en estos versos, al analizar y al mostrar al hijo religioso, les demuestra que ellos que se sentían tan justos y tan buenos eran tan pecadores como los publicanos, ¿verdad? Y pecadores que se acercaban a Jesús. Movámonos ahí al verso 25 al 28, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira, se enojó, tenía un mal corazón. En vez de estar contento de que un pecador se había arrepentido, estaba molesto. Pues sus acciones eran malas porque su corazón era malo. Jesús en una ocasión dijo a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Como diciendo, ellos dicen, pero no hacen. Estos fariseos estaban en shock, yo me imagino, en ese momento. ¿Cuántos de ustedes estarán pensando que gana de crucificar a esos fariseos malos? ¡Qué gente más mala! ¿No sienten ustedes un poco como de indignación de ver estos religiosos? ¿Estás pensando en alguno que conoces? ¿Estás pensando en uno y dices, wow, yo conozco un religioso
que ese tipo es tan religioso y perverso que es un hombre cruel. Ese hombre, pues Dios jamás podría salvar a un pecador como ese religioso. Pero aquí tenemos una bofetada en la cara porque mientras nos presenta el Señor Jesús, este hijo con un corazón, con actitudes malas, con un corazón malo, porque es un hijo religioso, fariseo y escriba, sin embargo notamos un detalle importante. Dice, cuando dice, y el verso 27, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. ¡Wow! Este verso es tan bello porque no solamente vemos correr al padre detrás del hijo menor, el hijo perdido, el hijo pródigo, como se conoce, corrió y se les adelantó. Pero aquí también vemos quizás jalándole la ropa al religioso, también invitándolo a la fiesta. ¿Pudiera Dios salvar a un religioso? Por supuesto que sí. ¿Puede tener Dios planes con un religioso? Por cierto que sí. ¿Hay fiesta en los cielos cuando un religioso se arrepiente? Claro que sí. ¿Puede transformar Dios un religioso en un hombre piadoso? Por supuesto. Saulo de Tarso, Pablo es una prueba grande de un fariseo, de fariseos que fue llamado por el Señor. Y yo estoy completamente seguro que el día que Pablo, realmente ahí, camino a Damasco, probablemente entregado, rendido completamente al Señor, aquel día, con ese encuentro del Señor, dispuesto a hacer lo que el Señor quería para su vida, aquel día del gran arrepentimiento, hubo fiesta en los cielos, los ángeles cantaron por un pecador que también había entrado a la fiesta, un religioso también se había convertido. ¡Qué lindo el corazón del Padre! Porque el corazón del Padre llama a pecadores, llama a religiosos, llama a todo aquel que Él quiera llamar, como dice la palabra del Señor. ¡Wow! No puedo no emocionarme. Oh, gloria al Señor. Verso 28, pero el Padre le rogaba que entrase. Qué lindo, ¿eh? Sin embargo, dijimos que este hijo religioso tenía malas actitudes porque tenía un corazón malo. Pero también dijimos que este religioso tenía una justicia propia. Mira el verso 29 al 30. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, todos estos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no era su hermano, este tu hijo, mira la manera despectiva. Estamos hablando de dos hebreos. Aquí estamos hablando de dos hebreos, por eso se tratan de hermanos. Es una historia de hebreos. Pero cuando vino este, tu hijo, ¿ok?, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, tú siempre has estado conmigo. Hay la justicia propia. Mira, yo siempre he estado contigo. Yo nunca he hecho lo malo. Yo soy bueno. Yo nunca me aparto de Dios. Yo guardo los mandamientos. ¿Te acuerdas de la historia del fariseo y el publicano? Te doy gracias, Padre, porque ayuno tantas veces a la semana, porque diezmo todo lo que tengo, porque no soy ladrón ni sinvergüenza como este publicano. Esa es la justicia propia, que piensa que por lo que él hace es recibido ante el Señor. Cree que son sus obras los que compran salvación. Creen que son sus obras ante Dios los que le dan prestigio y posición religiosa delante de todos los demás, porque es un hombre piadoso. Jesús dijo que por fuera parecían ellos, eran como sepulcros blanqueados, como las sepulturas que pintaban ya adornadas, que por fuera lucían muy bellos, pero por dentro estaban podridos. Así son los religiosos y así son los escribas y así son los fariseos y así son los religiosos que actualmente se justifican ante Dios por lo que hacen, sintiéndose que ellos no son como los demás. Justicia propia es la segunda característica de este hombre religioso, de la manera despectiva de mirar a los demás. Sin embargo, ahí tenemos las dos historias. ¿Cómo se llama la historia? Volvamos a Lucas, capítulo 15. Verso 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Esta es la historia con 2 hijos. Ambos son pecadores. Lo que pasa es que el religioso no lo sabe y no lo quiere reconocer. Pero mira, nuestra historia termina con fiesta y gozo. Veamos el verso 32. Mas era necesario. Bueno, anteriormente le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Claro, yo interpreto que a él le repartieron también su parte. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano
era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y termina, ¿te acuerdas que dijimos? Empezó la historia con el hijo perdido, hace un paréntesis ahí en el verso 20, Lucas 15, 20, donde aparece el padre, ¿verdad? Y el verso 24 dice, mi hijo muerto estaba y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí está la fiesta. Y termina la historia nuevamente con la misma expresión en el verso 32. Era necesario porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí está la aplicación. Por eso que Él vino a hablar con los pecadores. Porque hay fiesta a los cielos cuando un pecador se arrepiente ante el Señor. Qué tremendo. Esta parábola es una parábola que en todas partes, estas tres parábolas, todos terminan con gozo, con fiesta y con alegría. Hay fiesta y alegría porque cuando Dios encuentra algo, jamás, nunca se le vuelve a perder. Bendito sea el Señor para siempre. Qué linda esta parábola. Se ha usado mucho esta parábola para decir, por ejemplo, como dije en un comienzo, hermano, te apartaste del Señor, te fuiste para Egipto, te fuiste para el mundo, te pusiste a beber, adulteraste, engañaste a tu esposa, volviste con ella, volviste a la iglesia, volvió el hijo pródigo, pero la verdad que esta es una historia. La exégesis nos dice que está tratando al Señor simplemente con religiosos, para explicarle por qué Él estaba tratando con los pecadores y por qué ellos religiosos de esa época eran tan pecadores como estos otros y ambos necesitaban de la misericordia de Dios. La palabra clave aquí es arrepentimiento, por todas partes lo encontramos. Arrepentimiento es la clave. Pero yo te pregunto, quizás, a lo mejor, a ti, ¿cómo te justificas ante Dios? ¿Crees que tu religión, no sé qué religión tendrás, puedes tener cualquier religión del mundo, piensas que eso te hace más bueno? ¿Es tu religión el camino para ir a Dios? ¿Usas tu religión como un medio de justificación? ¿Crees que eres declarado sin culpa? ¿Crees que porque tienes una religión te hace eso no tener pecado en tu vida? ¿Te exime de una naturaleza pecaminosa? La religión no salva a nadie. Dios no mandó un libro con una religión. Vino su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. Así que quiero decirte que este mensaje, si eres tú el que está escuchando, debes entender que tú también puedes ser invitado a la fiesta del Padre. Y que si tú te arrepientes, no importa la religión que tengas, también puede haber hoy día mismo gozo en los cielos, si sientes el llamado del Señor. Pero que hay también de ti, pecador, que no tiene ninguna religión, a lo mejor no cree en Dios, te llama la atención, pero hay algo en tu corazón que está haciéndote sentir que hay algo más. Sientes el llamado del Señor en tu vida. Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él está llamando a tu vida hoy día. Hay un llamado general a todo el mundo. Hay un llamado general. Dios está llamando al arrepentimiento. No dejes pasar este momento. Ya ves, todos somos pecadores. No existe alguien que no sea pecador. Pero tú puedes pasar de muerte a vida, de estar perdido a haber sido encontrado de parte de nuestro Señor. Te quiero invitar a hacer una oración este día. Y yo oro, mi oración de todo corazón es que esta palabra pueda calar profundo en tu alma. Porque la vida sin Cristo es una vida vacía. Nada la llena. El hermano menor trató de llenarla con todo, con los placeres sexuales, con todo, tomó la herencia y lo gastó en todo. Sin embargo, eso demuestra que el hombre sin Dios tiene un libre albedrío que siempre lo va a llevar a hacer la voluntad de sus deseos. Y siempre va a terminar mal. Al camino, como dije en un comienzo, que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes mirar al Señor. Hoy puede llegar la salvación a tu vida. Por favor, te pido, en el nombre de Jesús, que escuches esta oración. Padre amado, yo oro por todos aquellos que están teniendo la oportunidad de escuchar tu palabra. Pues yo no soy el Espíritu Santo, ni puedo llamar, ni puedo convencer, pero yo oro por todos aquellos que están recibiendo el llamado tuyo, en el nombre de Jesús, y aquel don de arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Para que el día de hoy puedan poner esa fe de regalo que viene por causa del arrepentimiento en la única obra que produce seguridad, salvación y vida eterna, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y oro, Señor, de que tú ilumines los corazones con tu amor y tu misericordia y puedas hacer una obra de acuerdo a tu voluntad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Mira, si tú has escuchado esta oración después de la exposición de la palabra y has sentido el llamado de Dios en tu vida, por favor queremos que te contactes con nosotros. Ahí vamos a poner una información donde te puedes contactar. Te queremos ayudar en tu crecimiento espiritual, orientar, pero donde puedes encontrar una buena iglesia para tu crecimiento en el Señor, para que puedas desear como un niño recién nacido en la leche no adulterada, para que puedas crecer. Así que te vamos a poner en contacto en una buena iglesia donde no hay leche adulterada, para que crezcas sanito en el Señor. Bueno, gracias al Señor por su palabra. Un abrazo, gracias y paz.